Bien, muchísimas gracias. Le damos al presidente de ACE, Leonardo Cipriani, por estar aquí con nosotros hoy. No, gracias a ustedes, por favor, por la invitación. No, por favor. Además, en torno a, bueno, una polémica que se viene arrastrando ya desde hace bastante, casi que, no sé si por mediados de la pandemia empezó el tema de la falta de medicamentos, ¿no? Lo que podría haber sido una lectura de un rol de la oposición meramente político, pasó a tener otro cuerpo en la medida que empezaron a surgir informes. Y de hecho, hoy es el propio Frente Amplio que, analizando el pedido de informes sobre este tema, entiende e insiste en que hubo un recorte concreto en lo que es compra de medicamentos por parte de ACE. ¿Eso es así? No, eso no es así. El tema del medicamento en ACE es un tema que, si uno se pone a hacer revisiones a nivel de prensa, es viejo. Siempre se habla, sobre todo siempre se incrementaba en los últimos meses del año y en verano. ¿Qué pasa? En ACE teníamos un sistema muy desprolijo de compra de medicamentos. No había una verdadera gestión de la compra del medicamento. Ejemplo, no había un vademecum, o sea, de los médicos que se apoyen donde poder recetar, 3 sistemas informáticos que no se comunican entre sí. Tenemos que pensar que en ACE hay 600 puntos de distribución de medicamentos con 185 farmacias y no hay un sistema informático que los comunicara. Un sistema de compras muy vetusto, muy viejo, que se llevaba por UCA y por el Ministerio de Economía, ¿verdad? En el cual hoy en día estamos comprando por una licitación de abril del 2017, cuando en realidad los fármacos, los que trabajan y el sector privado, debe estar comprando cada 3 o 6 meses fármacos, porque el precio varía demasiado. Y te lo digo con un ejemplo. El tercer artículo, cuando nosotros ingresamos en gasto de medicamento, era un fármaco que a ACE le costaba casi 3.000 pesos y que en el sector privado se compra a 700, 800 pesos. ¿Pero por qué? No es porque acá lo están robando, es una licitación vieja, después salen, los laboratorios pierden patentes, entran otros sustitutos, entran a competencia y es como empiezan a bajar los precios. ACE sigue presa. ¿Hasta cuándo? Hasta junio ahora del 23, que es cuando se acaba esa licitación. Y ya estamos con los procesos nuevos de compra, con las licitaciones, que inclusive hubo un movido, se movió algo en prensa por los laboratorios y que ya estamos subsanando todo ese problema. Bueno, en ACE lo que hicimos fue crear una división de departamentos de farmacología, pusimos un médico farmacólogo, pusimos químico, pusimos administrativo. Estamos trabajando en un sistema único que va a controlar desde la prescripción del médico cuando pone este fármaco en la receta hasta que se dispensa. Y eso todo en el medio. Saber la gestión también estuvo cuestionada, ¿no? ¿Cómo? La gestión justamente de cómo llega o no el medicamento estuvo cuestionada también. Farmacias que decían que no lo tenían. La cuestioné yo, ¿te acordás? Sí, sí. Cuando dije que si no se solucionaba, yo esto lo privatizaba. Porque hoy en día a la farmacia externa le llegan 2 veces por día, ¿verdad?, los fármacos a cualquier punto del país. ¿Por qué en una farmacia de ACE no pueden llegar cuando tenemos toda la estructura? Que eso se solucionó. Eso estuvimos trabajando con la federación, se hicieron muy poquitos cambios, hicimos algunas alteraciones logísticas nuestras, eso está solucionado. Además también está en la entrega. Los laboratorios con la licitación incluyen la entrega y a veces nos pasa que nos entregaban un poco más tarde, que ese punto también lo estamos corrigiendo en este proceso licitatorio. Nosotros nos queremos que nos entreguen en un tiempo estipulado, ¿verdad? O sea que el tema es multicausal. Estamos desde el inicio nosotros trabajando en esto. Bien, pero en los hechos, ¿eso se traduce en que sí faltan medicamentos? Nosotros hoy en ACE tenemos la falta de medicamentos que tiene el Sistema Nacional Integrado de Salud. Tanto el sector privado sufre de la misma falta que tenemos en ACE. Hoy, si no tenemos un fármaco, es porque no existe en plaza. ¿Por qué no existe en plaza? Porque, uno, el problema aquel enorme que hubo con este laboratorio fármaco uruguayo que se incendió, que ahora por suerte ya está trabajando, ya está en una línea de producción y esperemos que en poco tiempo esté completo. Ese laboratorio, 2 millones de unidades por mes producía. Ustedes tienen que pensar que al caer ese laboratorio, eso sobrecarga la producción de los demás y hubo problemas. Hubo problemas mundiales, por ejemplo, con la amoxicilina y con la dipirona, ¿verdad?, que es uno de los fármacos que faltaba. Fue un problema mundial de abastecimiento. El tema de la pandemia afectó sobre todo los temas estos de importación. Hoy en día en ACE
el problema de fármacos que tenemos es porque no está en el sistema. Pero acá hay una cosa que tiene que ser importante y que eso se maneja, por eso esto lo trabajamos siempre en conjunto con la parte del Ministerio de Salud Pública, referida a fármacos. Son fármacos que se sustituyen por otros. Yo no tengo pero puedo darte, yo no tengo Novemina, pero te puedo dar Perifar, para que la gente lo entienda. Sí. O sea que, perdón por decir unos nombres comerciales, pero digo, es para que se entienda fácil. Siempre se puede pautar, y de hecho no tuvimos un problema sanitario por esto. Perdón, una cosa es sustituir la misma droga por otra, aunque tenga otro nombre, ¿no? Pero otra cosa es sustituir un original por uno de estos que son genéricos, ¿no? No, eso es distinto, Victoria. Por eso no es lo mismo. No, acá lo que pasó, por ejemplo, Dipirona es tiene varios nombres comerciales. Hay varios nombres comerciales. Sí, sí. ¿Qué pasa? El producto que se importa al país a nivel mundial tuvo problema, el producto con el cual los laboratorios generan todos los tipos de dipirona. O sea que hay que salir ahí a otro fármaco, que va a cumplir el efecto, va a cumplir la misma misión. ¿Verdad? Pasó con algún antiepiléptico también, o sea pero se corrige desde el punto de vista médico y de hecho no tuvimos problema. Nosotros en ACE estamos ahora, se hizo el departamento, se hizo el Vademecum, tenemos el Vademecum de ACE. ¿Pero cómo que no había Vademecum? No, se manejaba, ejemplo, este tercer artículo es un producto que estaba fuera del Vademecum. Había un Vademecum, no estaría actualizado. No, se manejaba por el formulario terapéutico de medicamentos, hubieron una serie de Vademecum en el cual no se daba corte o no se da, y de hecho no estaban ni siquiera actualizados. Ahora se hizo el Vademecum, que este Vademecum tiene casi 980 fármacos, que están distribuidos los de toda la familia, y tiene una cosa muy importante. Acá nosotros agregamos 60 fármacos que están fuera del FTM, de lo que el Ministerio de Salud Pública toma como formulario terapéutico de medicamentos. Tenemos uno que, por ejemplo, para la esclerosis lateral amiotrófica, que es una enfermedad muy embromada, es único, lo incorporamos, Rilucide. Incorporamos un fármaco para el HIV, que el paciente toma un comprimido solo en el día, en vez de estar tomando hasta 7, como algunos tienen que tomar. No les traen daño hepático, no les traen daño renal. Incorporamos un fármaco que está fuera para la psoriasis. Incorporamos otros que son para la fibromialgia, que sabemos que tanto afecta a la población. ¿Por qué? Porque nosotros, el Vademecum se hizo de un punto de vista técnico y viendo obviamente costo-beneficio, qué es lo que nos sirve y cómo nos sirve tratar. Se hizo el Vademecum. Y lo otro importante, estamos trabajando para que el Vademecum los médicos lo cumplen. O sea que un médico tiene que recetar por el Vademecum de ACE. ¿Qué pasa si hay un fármaco que un paciente lo venía tomando de repente y no es bueno que lo cambie? Sí. O de repente hay uno porque no le hacen efectos o le causa algún efecto adverso y hay que cambiarlo. El médico, no el director o un administrativo, el médico hace un pedido a la división de medicamentos de ACE, a la dirección, ahí se estudia desde el punto de vista técnico y se autoriza. Es más, de hecho ya lo estamos haciendo. Procedimientos salvando todas las distancias de lo que podría ser el fondo al fondo de recursos. Pero esto es propio y es ágil y es rápido. Ya los médicos nuestros están trabajando así. Porque eso puede pasar, porque en la medicina no es 2 más 2. A veces tenemos que tener algún cambio. Y otra cosa que se hizo en ACE, y yo ahí ahora les puedo explicar por qué está, es la inversión en medicamentos. Nosotros cuando ingresamos en la institución teníamos 2.900 millones de pesos para gastar. Eso fue en el año 19, que se ejecutó eso, 3.000 millones, que pudimos ejecutar en el 20, el primer año de nuestra gestión era con el presupuesto anterior. Nosotros en el primer año, para el 2021, lo aumentamos un 14%, aumentamos a 3.400, yo les di para que tengan la información, 3.400 y pico de millones de pesos. ¿Qué pasó allí? Y ahí algún legislador... Pero son incrementos que van directo a la compra de medicamentos. Ahí pasó que cuando uno registra en el Ministerio de Economía, siempre ACE registró los medicamentos en 2 puntos, cuando refiere al ítem, que es 1.1, 1.2. Aquí por el tema de la pandemia, en el cual hubo que afectar muchos fármacos, ¿verdad? Y digo, no solo fármacos, una cantidad, el Ministerio generó un punto que era 1.7. Y pidió, y se puso parte de la compra de medicamentos en ese punto 1.7. Por eso aparece en el 2021 como que ACE compró un 30% menos de medicamentos. Es tan fácil como sumar ese otro punto. Que eso ya lo solucionamos.
Nosotros ahora estamos en 4.570 millones de pesos en este año, que ya se compraron. Y ese va a ser el presupuesto que vamos a tener. Perdón, y eso ya lo tenemos, Victoria, en el 1.1, en el 1.2, o sea que ningún legislador va a tener problema para leerlo. Y es más, hoy si quieren, pueden entrar al CIF, que es donde se registran todas las facturas estatales, y se puede confirmar este valor en el cual lo estoy diciendo. O sea que nosotros aumentamos casi un 40% la compra y la plata que destinamos para comprar medicamentos. Y todo esto, Victoria, perdón, es sin plata COVID. Porque cuando yo sumo lo del 2021, el COVID, tengo que sumarle una plata muy importante más. Bien, y no estamos hablando de dineros para cubrir juicios que pierde por amparo No, eso no lo cubre ACE, eso es el Ministerio de Salud Pública. Perfecto. Volviendo a ACE, entonces, cuando, por ejemplo, desde el Frente Amplio analizan la lista de medicamentos que fue pedida por ellos y se advierte en algunos concretos, por ejemplo, unos que tienen que ver con, no sé, sí, presión arterial, ¿no? Bajó el gasto en la compra de esa droga y bajó el número, obviamente, de fármacos. ¿Eso se explica por la sustitución de un fármaco por otro? No, eso es tan fácil, mira. ¿O hubo menos gente con presión arterial? Ese fue un pedido de informe que, digo, las cosas hay que decirlas como son. Sí. Se pudo haber hecho por dos cosas. Uno, por no saber administración de salud, y piden por pedir. Y lo otro, uno busca muy inteligentemente cómo cómo hacer de una zangadilla para que algo me dé. Ahí piden de los 900 y pico, casi 1000 fármacos, se piden en el orden se piden 32 artículos. ¿Tá? Ahí supuestamente los medicamentos de uso común, con más prevalencia, ¿no? Claro, pero ¿qué pasa? Cuando uno ve el número de consumo, uno lo tiene que relacionar no con el número de usuarios de una institución. El indicador para cruzarlo es con el número de consultas. El número de consultas que asistió, o sea, que la gente que concurrió al médico. Fácil, la gente va al médico, el médico le receta un fármaco porque fue al médico y después la institución compra porque ese fármaco tiene que reponerlo. ¿Qué nos pasó a nosotros? Se nos pidió en el informe sobre estos 32 fármacos, año 2018, 2019, 2020, 2021. O sea, cuando hicimos el corte en la gestión. ¿Qué pasó en el 2020? Que todos nos podemos acordar. Tuvimos la pandemia. Una de las medidas que se tomaron, que sabíamos la consecuencia que iba a traer con el atraso de pila de patologías, un riesgo que se decidió en ese momento correrlo. Se pararon la presencialidad, sí. Exacto. Y en ACE las consultas bajaron 1.100.000 en el año 2020. Yo tengo inclusive acá, cuando uno ve las consultas de ACE, consultas ambulatorias, que es el primero, siempre ACE se mantuvo en el entorno de los 5.300.000 consultas. ¿Tá? Nosotros vemos que en el 2020 bajaron a 4.400.000 y ya levantaron en el 2021. ¿Qué pasa? Este es el principal, ahí bajó un 9% el número de consultas. O sea que, ¿qué pasó? Que si uno ya es un 9, se afecta lo que es el medicamento. Se afectan los nuevos diagnósticos. Ejemplo, uno de los puntos es el del colesterol, que bajó la atorvastatina. Claro que bajó. ¿Por qué? Porque gente que no se fue a hacer el chequeo, gente que uno no recetó. Pero lo otro, nosotros incorporamos otros fármacos, porque lo que consideramos que había que incorporarlo. Ejemplo, la atorvastatina, que antiguamente ACE solo recetaba atorvastatina, para bajar el colesterol, nosotros agregamos, eso es una familia, ¿verdad?, de las estatinas. La otra estatina es la rosuvastatina, que capaz que algunos que estamos acá la tomamos. La atorvastatina, nosotros agregamos rosuvastatina, o sea que hay que contar ese otro fármaco, porque cumple el mismo efecto, y que a veces un paciente se beneficia más tomándolo. Bueno, por eso decía, también puede deberse la sustitución de uno por otro, o el agregado. Eso, Victoria, no es sustitución. Eso es, aumentamos la calidad del vademécum. Porque solo dar atorvastatina está mal, porque la rosuvastatina, por ejemplo, si un paciente tiene 2 tipos de colesterol más alto, es mejor que tome ese que no la atorvastatina. Si ya antes había tomado atorvastatina y le da dolor muscular, es mejor darle este. Digo, o sea que es técnico ese cambio, no es porque la atorvastatina no nos faltó. Bien. Lo mismo pasa, el enalapril, es uno de los medicamentos más básicos para tratar la hipertensión arterial. Sí. Es no es de los primeros, pero es de los más viejos.
Nosotros agregamos más losartán, que es otra familia de fármacos, porque produce menos tos, porque produce menos efecto. O sea que hay que sumar los dos, más allá de lo que te decía hoy, de lo que fue la baja de consulta. Pero ese artículo no dice que aumentaron, el artículo lo dice obviamente el informe, no dicen en el comentario, que aumentó cerca de un 25% lo que fue la compra y la dispensación, ¿verdad?, de fármacos de salud mental. Bueno, sí, fuimos entre un 15 y un 25%, por ejemplo. Vamos a eso ahora. Antidepresivos aumentó un 25%, ansiolíticos aumentaron como un 14, un 15%. ¿Por qué? Porque aumentamos las consultas de psiquiatría. Y te digo más, si vos este informe se lo haces al Sistema Nacional Integrado de Salud entero, a las instituciones médicas, a todas le va a dar que bajaron. Y acá viene algo que no es que uno sea camisetero de ACE. Capaz que naces en el lugar que menos bajaron. Porque nosotros cortamos obviamente mucha policlínica, pero ACE tiene una distribución en 900 puntos de atención, en mucha policlínica chiquita, que no podés cerrar porque son pueblos que lo único que hay es ACE. Sí. ¿Verdad? Y nosotros no paramos la consulta, así como pidió el ministerio, sino ahora después me retan de allí. Pero en realidad no se bajó menos que de repente de lo que bajó el sector privado. El tema, este informe tiene esos errores, que lo que está mal es que se diga que ACE pone en riesgo la salud de los pacientes cardiovasculares, porque en realidad no es así. La plata, les demuestro cómo estamos comprando, vamos a empezar a comprar mejor. O sea que esa plata uno tiene que hacerla rendir más, que puede estar bueno hasta para seguir incorporando. Y el tema de los fármacos es bien claro que lo que no tenemos es porque no está en plaza. Como te digo, agregamos fármacos nuevos que son de mejor calidad. ¿Por qué en ACE tengo que tener yo un vademecum de pobre, dar solo en alapril? ¿Por qué yo tengo que dar solo atorvastatina? ¿No? Digo, si uno va al médico de ustedes y le pregunta, o un médico que me esté escuchando, son cuestiones que digo que se pueden ver. El tema Pero en los hechos se sigue dando igual. ¿Cómo? Atorvastatina se sigue dando igual. Sí, claro. Estamos atorvastatina, agregamos rosuvastatina. Los comentarios de los televidentes siempre, bueno, son de experiencias sumamente personales, ¿no? Pero a veces está bueno trasladárselas más si tenemos a la autoridad presente, porque puede haber sido un malentendido, pueden estar equivocados, o puede usted no estar al tanto de que pasan algunas cosas, ¿no? Ejemplo. Todo lo contrario, la rosuvastatina en Pando, la doctora me dijo que ACE no la compra más y la atorvastatina me hace mal. Bueno, no es así. Digo, lo que vamos a hacer ahora es a ver esa doctora. Digo, estaría bueno que se comuniquen. Nosotros hicimos una atención al usuario en ACE que la hicimos más fuerte. Se puso una jefatura, se puso más funcionarios a trabajar, la separamos de lo que era afiliaciones que estaban en conjunto y están recorriendo todo el país. Bien. Y tienen mail, tienen teléfonos, tienen celulares que se comuniquen con atención al usuario de ACE para presentar enseguida. Porque ACE es una institución muy grande. Muy grande, por eso traigo esto. Capaz que, bueno, pueden estar pasando cosas, ¿no? Obviamente. Y a veces te pasa que en algún sector, digo, mirá que nosotros recorremos. Yo hace poco, la semana pasada, porque a mí me gusta quedar de sorpresa en las policlínicas, ¿tá? Fui a Ciudad del Plata y recorrí una policlínica, Juana Fernández, que ahí sí faltaban medicamentos. ¿Sabes qué le pasaba? No tenían el stock corregido. Era una filial que había aumentado el número de consultas, ¿verdad? Y tenía un stock que estaba ese stock hace tiempo. Hablamos con las químicas jefas, el tema ahora obviamente está en vías de solución. Estamos trabajando todo eso con esta dirección de farmacología, que es una dirección que yo me saco el sombrero por la profesionalidad con la que viene trabajando. Perdone, bueno, no es cierto, señor Cipriani. Soy usuaria de la clínica de autoinmunes y no hay medicamentos. Recorrí varios lugares, llamé por teléfono a ACE y me confirmaron que no hay. Tengo que comprarlos en la farmacia a mi costo con mucho sacrificio. Que se comuniquen acá. Porque si no tenemos es porque no hay. Ojo, pero eso es distinto. Si no hay en el sistema, no hay. Y ahí lo que se hace, se ve, hay que ver qué autoinmune tiene, qué medicación es la que toma. De repente está bueno si me lo puede pasar. Porque, ojo, de repente es algo que el vademecum lo cambia, ¿tá? Pero los cambios en el vademecum... en cualquier caso lo tiene que comunicar un médico. Exactamente. Sí. Y el médico, si considera que ella tiene que seguir tomando ese fármaco, no sé si fue ese el caso, considera que tiene que seguir tomando ese fármaco, se evalúa como te dije hoy, y se le incorpora, ojo, se compra y se pone para ella, para la persona que lo tome. Bien, si veo algún otro que estaría bueno que usted mediara, le aviso, pero mientras tanto me gustaría que interviniera el panel. Pepe.
Sí, doctor, el área de comunicaciones de ACE nos entregó un material muy interesante que está muy bueno, pero creo que hay un análisis de estas cifras que a mí me parece que estaría bueno también charlarlo con usted. En cuanto al número de beneficiarios en el periodo 2018-2022, o sea, mayor cantidad de gente asistiéndose en ACE, a mí me da, así estoy redondeando, unos 90.000 más, ¿verdad? Pero en el tema de recetas ambulatorias, quería consultarle por qué en igual periodo pasa de 18.000 a 13.000, o sea, a menos 50.000. Si esto obedece al impacto de la pandemia o tiene algún otro efecto. No, mira, te explico eso. El de 13 millones de recetas es porque no terminó el año, es del 2022. Y este estudio fue hecho hasta agosto. Ajá. Por eso la figura en la gráfica no te puse la del 2022 porque no terminó. Lo que sí, o sea que... Pero cuando uno ve, siempre arrancamos con 18.500.000 recetas, por ejemplo, en el 18, en el 19, 18.800.000, en el 17 baja. Ahí baja, sí. 17 millones por la pandemia. Después vuelve a subir, porque sobre todo se nos dio un aumento en el último semestre del 2021. Casi a 19. Exacto, que es casi a 19. Es más, nosotros aumentamos la receta. Y en lo que va de esto, en la mitad del año fueron 13 millones, o sea que va a pasar ampliamente. No está cerrado el 2022. Este año vamos a pasar ampliamente. Y lo que decís de los usuarios está muy bueno. A mí cuando vi esto también me impresionó, porque viste que en el 2022 bajan los usuarios. Esto es cerrado en agosto. Ahí tenemos una baja de usuarios. Pero acá quiero decir algo que también lo presentamos varias veces en el Parlamento. Con el número de usuarios. ¿Tá? Nosotros ingresamos con un subregistro de pacientes en ACE. A mí en ACE, el 8 de junio del 2020, un día mismo entraron 90.000 usuarios nuevos. Cuando vimos eso, cómo impactó, ojo, lo peor y lo que a uno lo enoja, que cuando uno ve el número de usuarios, vos tenés que ir pensando en cómo los vas a atender. Cuando nosotros vimos que había 113.000 usuarios nuevos, yo empecé a moverme con el Ministerio de Economía, con el Ministerio de Salud Pública, a pedirle, quería alquilar un sanatorio que está vacío, te lo digo, el sanatorio número 1, el CASMU, que está vacío, lo quería alquilar, porque yo les decía, 113.000 usuarios nuevos, es un hospital más, y yo necesito ya, y al Cerro no voy a llegar, porque todavía no, es para el año que viene. O sea que esto lo necesito ya, o sea que uno va, ¿y qué empezamos a ver? Que los pacientes, que las consultas de urgencia no aumentaban, explicando esta situación. Ahí nos contactamos con la JUNASA, la Junta Nacional de Salud, está González Machado, ve los cambios FONASA y dice, mira, no pasaron de 40.000, 50.000, o sea que es imposible que vos tengas este número de 90. Hacemos una auditoría y en la auditoría nos arroja que el 8 de junio del 2020 nos ponen 90.000 usuarios nuevos. Cuando se trajo esa dirección, que obviamente se cambió, que la explicación fue que eso lo tenían de tiempo y que siempre iban agregando y que eso quedó en un decreto que hizo Marcos Carámbula, porque Marcos Carámbula hizo un decreto muy bueno, que no se lo cumplieron a Marcos. Yo acá estoy defendiendo a Marcos en ese aspecto, porque a él ahí no se lo cumplieron. En el cual él pidió que todos los usuarios de ACE que eran dados de baja, porque ACE limpiaba el padrón cada 3 años. ¿Y qué pasa? Si un paciente no tiene mutualista, no paga, no tiene FONASA, pero aunque no se haya reafiliado, que es un trámite, igual está en el padrón. Eso que hizo Marcos con el directorio estuvo perfecto. ¿Qué pasa? Cuando eso se hace, es que aumentan este número de pacientes. Y ahí el tema pudo haber venido en esa dirección, o quién sabe en qué, que no se incorporaron hasta ese mismo día. O sea que nosotros ingresamos con ese subregistro de pacientes. Igual tenemos, y ha ido en aumento, la otra vez salió un artículo que coincide, en el cual nosotros hemos aumentado unos 50.000 socios nuevos, que es un número importante que uno que tiene que prever, ¿no? Y estos datos nosotros acá no contamos la familia policial en el interior y la sanidad policial militar, en el interior, que también le da cobertura. El tema de los usuarios es así. Pero lo importante de esto es un indicador que tenemos acá, que es de recetas por consultas, que se los puse abajo, que siempre son, en el 2018 era 3,4 recetas por consulta, en el 2019 3,5, en el 2020 fue 3,8 recetas por consulta. ¿Qué quiere decir? Cuando uno va al médico, el promedio de recetas que te da. Y después se mantiene 3,5 bajo de vuelta, porque 3,5 es un indicador que está bien. O si uno lo compara con el resto de las instituciones, está bien. Y en lo que va del año vamos con 3,7. Este es el verdadero indicador que existe para medir si baja o no, o si yo tengo problemas.
O sea que el tema del medicamento pasó a ser un relato, lo digo con mucho respeto. A mí me pasó estar en la Policlínica Cofrisa, en Las Piedras, que la reabrimos, pues estaba cerrada, la reabrimos, fueron legisladores, de varios legisladores, entre ellos fue uno de los temas que se trató con los vecinos. Salió el tema del medicamento, se discutía que faltaban medicamentos en el hospital, llamamos al hospital, ahí se confirmó, como me pasó también cuando estuve en el Parlamento. Había un legislador que decía, estas 2 recetas no existen en La Valleja, no hay, y me las mandaron, ojo, por vía se la habían mandado por Facebook. Sí. Y no existe, lo que hicimos en ese momento obviamente fue llamar al director del hospital, andaba con TAP, y uno de los fármacos que decía que no existía, había 180 cajas en la farmacia del hospital. O sea que pareciera... Hay mucho, a veces hay... Lo que no quita que pueda haber lugares donde siempre, sí, por razones, y está bueno que se informen. Victoria, ahí estamos poniendo justamente y va a pasar. Para asistencia al usuario de ACE. Y va a pasar... Y va a pasar que algo va, siempre hasta en el sector privado también puede pasar que uno va y concurre y no hay un fármaco por algo. De repente hay que ir a una semana. Y el otro punto que hicimos, que a veces también podía traer, que se está corrigiendo ahora, que lo estoy trabajando con Álvaro Villar, ACE contrata al Hospital de Clínicas. Sí. Nosotros es un proveedor nuestro muy importante. Los pacientes que salían del Hospital de Clínicas con una receta, porque lo veía el médico, tenían que ir a ACE a tener una consulta con un médico de ACE para que el médico de ACE le hiciera otra receta para levantar. Una burocracia, perdón la expresión, brutal. Además, a mí me duplica el número de consulta, porque consultaste en el clínica, tenés que venir a otra consulta para hacer una receta. O sea que saca espacio de... Ya ahora estamos arreglando que validar la receta del médico de clínicas. Obviamente. La implementación de los sistemas informáticos. Y lo que estamos haciendo, por ejemplo, con el Hospital de Clínicas es poder tener el sistema informático en conjunto, porque atiende a nuestros pacientes. Bien. Y por suerte en Villar encontramos una buena conexión para hacerlo. Estamos trabajando justamente para ir limando todo eso, ¿verdad? Que a veces eso se denota también en la insatisfacción que tenemos de nuestros usuarios, claro. Bien, por acá. Hay una situación, de hecho, que se da en algunos pacientes, que esa es la parte cierta del relato. Yo no tengo dudas que hay un relato que se quiere construir en un mundo que está comprometido con el tema de los medicamentos. No es un problema... Nosotros tenemos ese ombliguismo que pensamos que el Uruguay es el centro del mundo. Pero el problema del medicamento existe hoy por hoy en un régimen democrático socialista, de gobierno socialista como es el de España. Allí falta paracetamol, amoxicilina, expectorante vas bronquial, el anticonvulsivo pregabalina, las píldoras anticonceptivas, pastillas para el cáncer, para la diabetes. En Estados Unidos hay un problema de medicamentos gravísimo. En Argentina, agravado por el tema de la compra en dólares, con la cantidad de dólares que tienen. O sea, en Colombia hay problema de medicamentos. En todos lados hay un problema de medicamentos que es parte de un problema mundial que tiene que ver con lo que pasó en el COVID y como coletazos de la guerra con el tema de la inflación. En Uruguay hay cosas que no las estamos diciendo, a mí me gustaría preguntárselo al entrevistado, Victoria además de costado lo tocó hace un rato, que es el tema de las acciones de amparo. Se multiplicaron por 25 la cantidad de dólares que tiene que pagar el Estado en 5 años. En 2017 el doctor Jorge Kian, que lo recordarán, el subsecretario de Salud Pública, hizo un informe donde por acciones de amparo en Uruguay... ¿Pero eso se hace o ministerio? Eso es el ministerio, pero afecta a toda la salud pública porque ¿sabés quién termina pagando detrás de estas acciones? El fisco, lo terminamos pagando todo. El Uruguay invertía en esas acciones de amparo 5,5 millones de dólares en 2017. Hoy paga 75 millones de dólares por año por acciones de amparo, porque la industria de las acciones de amparo se despegó, vaya a saber por qué razón, y justo además en la pandemia, y justo además en este gobierno donde no hay héroes de la salud, como había antes, esos héroes de la salud que le negaban los medicamentos caros a la gente, hoy sí se les da, hoy sí se les paga, y hoy sí veo que, por ejemplo, en la relación recetas y consultas se ha aumentado. Así que lo único que le puedo pedir al presidente de ACE es oídos grandes, orejas grandes para los reclamos de la gente, porque esos reclamos, por más que sean puntuales, por más que sean aislados, son uruguayos como todos y tienen su derecho a tener los medicamentos. Bien. Pero además agradecerle los esfuerzos, porque en esta época donde no hay héroes de la salud como habían antes,
el Estado uruguayo está invirtiendo mucho más dinero que antes en la salud de los uruguayos. Valeria. No, yo dos cosas nada más. La primera, que no termino de comprender en realidad por qué sucede, es que tanto parlamentarios como trabajadores plantean que le han pedido a ACE la información de los números y que aparentemente esa información no está tan clara, que con los números que se llevaron a la rendición de cuentas, las cifras dan que hay como un 34% menos en compra de medicamentos, que en realidad si son tan evidentes los números, digamos, todo lo que tú explicaste acá, me parece que sería una forma de como cerrar el tema en cuanto a si se gastó menos, ¿no? Eso, sí, eso puede responder primero, eso. sí. Para, porque si no, no hay tiempo. Dale, si no, dale. Esa Valeria, buena. me encantó tu pregunta. Y te digo por qué. Porque es justamente lo que causó, creo que esto. Porque salió ese número. Era lo que hoy te explicaba del 1.1, 1.2. Siempre se registraron en esos 2 puntos. Que ya este año estamos registrándolo igual. Se puso, no sé si fue el Ministerio de Economía o fue la gerencia administrativa nuestra, que ojo, le apoyamos 100% a la gerencia, que puso en el rubro 1.7, el cual hay que sumarlo. Pero se suma y está. Y el valor nosotros en ACE lo dimos. Lo que pasa es que no lo quieren recibir. Y es tan fácil como confirmarlo. Ya, por suerte, y estamos terminando el año, y estos 4.570 millones que ya llevamos comprado en este año, se pueden confirmar porque van a estar en el punto 1 y en el 1.1 y 1.2, y ya pueden estar, que los legisladores lo pueden hacer, entrar en el CIF, donde se registran todas las facturas estatales, y confirmarlo. O sea que ahora se buscó una manera para que esto no exista más. Vos pensá una cosa, si nosotros hubiéramos bajado 33% la compra de medicamentos, yo no podía salir de ACE Central. Porque ahí sí la queja sería enorme. Imagínate sacar un tercio de los medicamentos, retirarlos. Es más, causás un problema sanitario. Las quejas sí serían, pero serían muy grandes, ¿verdad? Y no, y además, y hasta si se quiere, dejando de lado lo humanitario, pues, económicamente en números te estás dando un balazo en el pie. O sea, pero bueno, a ver, Pablo. Después de todas estas seguidillas de números que hemos visto y demás, saqué ahí unas pequeñas conclusiones bien rápidas. Dato mata relato. Es clarito, no tiene mucha vuelta esto. Si vos en recetas y consultas entre el 2018 y el 2022 osciló 3,4, 3,5, 3,7. En el 2019 tenías 1.361.000 usuarios. Y en el 2022, 1.438.000 usuarios, o sea, un aumento de un 5% de usuarios de esa fecha hasta ahora. Pero en el aumento del gasto, tuviste un 33% desde el 2019 al 2022, toma 2 o 4 en todas las escuelas del país, por lo cual la falta de medicamentos no sé cómo se puede comprobar, porque con los números que tenemos acá, si vos aumentás de 2.990.000 pesos, perdón, 2.990 millones de pesos a 4.570 millones de pesos en compra de medicamentos, o se los están comiendo todos en ACE, o están comprando espantosamente mal, o claramente, que eso yo no lo puedo suponer, hay un aumento en la compra y en el gasto de medicamentos. Dato mata relato. Una cosita con eso que se confirma, sí, y tenemos que ir la Asociación de Laboratorios Nacionales publicó, y el Estado ha roto, venimos rompiendo el récord en compras estatales de medicamentos. Digo, ¿por qué? Porque se acompaña de eso. Y vamos a empezar a comprar mejor a partir de cuando entren a correr las nuevas licitaciones, ¿verdad? Ahí vamos a comprar muchísimo mejor. Bien. ¿Van a hacer licitaciones también por 3 años? No. Justamente, vamos a hacer... Nosotros todo este tema licitatorio arrancamos una vía sola porque nos mata la ansiedad. Pero se está trabajando con Presidencia de la República, con ARCE, la oficina que se creó, para que se empiece a comprar todas las compras estatales, que eso sería... eso es mejor. Es más, ACE está trabajando, nosotros estamos trabajando junto con en la oficina de ARCE para justamente el tema del medicamento. La última. ¿Estás satisfecho con lo que fue la rendición de cuentas para CONACE? Sí. Siempre más está bien. Nosotros tenemos en el orden de... nosotros podemos aumentar en esta rendición de cuentas 1.200, casi 1.300 funcionarios, en el cual van a ser unos 300 y algo de médicos y el resto de funcionarios no médicos. ¿Por qué? Porque vimos que en la pandemia, de cuando se contrataban los funcionarios por COVID, solucionamos mucho tema estructural,
que nos estaba faltando. Ejemplo, todos los CTI que estamos creando, todas las bases AME 105, las puertas de urgencia y emergencia nuevas, como es la de la Capoeira, Bañario, Buenos Aires. Ahora vamos a hacer una en la ciudad 18 de mayo, en Las Piedras, porque se necesita, porque hay 40.000 personas. Digo, pudimos ver una cantidad de cosas que nos faltan y ahí estamos agregando. Obviamente siempre pedimos más. Pero digo, yo estoy satisfecho cómo se dio y cómo nos ha acompañado economía, ¿verdad?, en el funcionamiento. Nosotros tenemos que pensar que ACE va a manejar unos 50.300 millones de pesos. Que acá hay otra cosa. Nosotros en nuestro presupuesto anterior fueron 46.000 millones de pesos. O sea que 1.100 millones de dólares por año. Nosotros con los planes COVID gastamos 6.000 millones de pesos. Economía mía ahora nos da, nosotros si sumamos mi presupuesto con lo que gasté en el plan COVID, es lo que vamos a tener ahora para empezar a trabajar y a gestionar. O sea que lo cual dividimos para funcionar, lo pusimos en rubro cero mucho de esto y viene obviamente para funcionamiento, pero sí estamos satisfechos y creemos que nos va a faltar muchísimo, porque uno no, y el próximo presidente que tengas acá me va a tirar alguna crítica, y es normal, porque esto es muy grande, pero que la institución viene encaminada, y a mí lo que más me interesa en esto es transmitir la tranquilidad al paciente, porque a veces cuando se nos decía que los CTI colapsaban, vos si tenés un familiar que sabés que tiene COVID, ¿vos cómo estabas? No, está claro. Y si te dicen no tengo medicamentos, si vos tenés hijos que toman medicamentos, ¿vos cómo te ponés? Para cerrar, ¿Perdón? Lo que le está diciendo a la población es, hay medicamentos. Tenemos medicamentos. Cipriani, muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Presidente de ACE, hacemos una pausa y ya venimos.